Hubo un momento en el que Dwight Howard fue imparable. Con solo 23 años dominó la pintura como nadie. 3 veces consecutivas defensor del año, finalista de la NBA y la fuerza que sostenía a unos Orlando Magic temidos. No importaba quién estuviese enfrente, Superman los destrozaba. Las decisiones posteriores y el cambio de era en la NBA borraron gran parte del recuerdo de aquella etapa gloriosa. Howard fue un pívot puro, el último gran interior tradicional antes de que el baloncesto cambiase para siempre, y su legado es mucho más grande de lo que parece. Dwight nació en una familia cristiana muy religiosa y con mucho cariño y apego hacia el baloncesto. Mientras que su madre Cheryl fue jugadora, su padre, además de policía, era entrenador en una pequeña escuela de Atlanta. Ambos le inculcaron 3 valores fundamentales para la vida: la iglesia, los estudios y, por supuesto, el básquet. Pese a crecer en un barrio con mucha delincuencia y violencia, Howard descubrió rápidamente que se debía centrar en la pelota naranja. Soñaba con llegar a la NBA. Y aunque ya era bastante alto a los 13 años, la edad a la que hizo su primer mate, también era muy ágil y atlético. Jugó en Southwest Atlanta Christian Academy, equipo que su padre dirigía y donde destacó sobre el resto. Como ala pívot promedió más de 16 puntos, 13 rebotes y 6 tapones a lo largo de 129 partidos. Era el líder absoluto, un jugador titánico frente al que muy pocos podían hacer algo. En su año senior promedió un 25-18-8, una salvajada, y se ganó una etiqueta muy particular: el mejor jugador de instituto de todo Estados Unidos. Los premios y reconocimientos no dejaron de llegar: MVP del McDonald's All-American junto a J.R. Smith, jugador del año para Gatorade, era muy bueno, y el pequeño Dwight estaba a punto de llegar a la NBA. Tras analizar la situación y hablar mucho con sus padres, decidieron que se iba a saltar la universidad para acudir a la NBA desde el instituto. Tal y como hizo su ídolo Garnett, era el siguiente joven llamado a cambiar las cosas. In the 2004 NBA Draft, the Orlando Magic select Dwight Howard from Southwest Christian Academy. Orlando venía de un muy mal momento. Con un balance de 21 victorias y 61 derrotas, Tracy McGrady, pese a ser All-Star y All-NBA, estuvo tan solo que decidió pedir el traspaso. La estrella se marchó y la esperanza en forma de número 1 era Dwight. Muchos aficionados tampoco comprendieron la decisión de apostar por él. Jugadores como Emeka Okafor o Ben Gordon parecían apuestas más seguras, o por lo menos más preparados que un chavalín de 19 años. LeBron James también llegó directo desde el instituto un año antes, pero las expectativas colocadas sobre él fueron mucho mayores y las superó en su temporada de novato. Howard no era LeBron, ni Garnett, ni otros grandes jugadores drafteados desde high school. Sin embargo, iba a demostrar a la afición por qué no se habían equivocado. Jugó los 82 partidos con unos promedios de 12 puntos y 10 rebotes. Esto lo transformó en el jugador más joven de la historia en promediar un doble-doble, con unos cuantos partidos espectaculares. Todavía tenía que formarse y continuar su desarrollo físico, pero prometía mucho. Tenía talento para moverse en la pintura, para crecerse y, en definitiva, para ser titular sólido en un equipo peleón. También es cierto que llegó a la NBA con 109 kilos, en una época en donde los pivots eran muy pesados. Magic Johnson le advirtió de que, si quería realmente ser dominante, tendría que ganar más peso. Así es como se comprometió con mejorar su físico, y para su segunda temporada llegó con 9 kilos extra de músculo. Brian Hill, la persona que se encargó de trabajar con Shaq en sus primeras temporadas, decidió que sería el pívot del equipo, y para ello tenía que mejorar mucho su defensa. Se transformó en el jugador más joven en lograr un 20-20 en un partido, y estar más cerca de los 120 kilos que de los 100 hizo que pudiese dominar con mayor facilidad a los rivales. Lideró la liga en rebotes y Orlando ganó 36 partidos. Los playoffs no estaban tan lejos y el equipo daba muestras claras de mejora. Un año más tarde, y por tercera ocasión consecutiva, Howard jugó los 82 partidos de temporada regular. Sus estadísticas mejoraron un poquito más, hasta alcanzar los 17 puntos y 12 rebotes. Fue seleccionado para su primer All-Star como suplente, e incluso dejó su primer game winner ante San Antonio. También batió su récord de puntos, 35, y lo más importante, llegó a los playoffs. Allí fueron barridos 4-0 a manos de los Pistons. Es una serie que no tiene mucha historia, pero que dejó claro
claro que los Magic y Howard estaban ahí para quedarse. Antes de continuar, me hace mucha ilusión contaros que este vídeo ha sido patrocinado por NBA 2K26. Llevo más de media vida jugando estos juegos, tanto al modo mi carrera, a ser GM de diferentes equipos y reconstruirlos, en el My Team con mis colegas y con mi hermano, y por eso me hace tanta ilusión, porque este juego está muy vinculado a mí. Pero sobre todo, 2K26 sube mucho el nivel este año, y me ilusiona bastante. Para esta ocasión, el modo mi carrera se transforma con Out of Bounds, una historia inmersiva donde tus partidos y decisiones cambian tu destino. Si no cumples objetivos, tu agente no conseguirá las mejores oportunidades. Lo más espectacular es que esta vez el draft se vive de verdad. Tu jugador puede ser elegido según tu rendimiento y lo que cada equipo necesita, o puedes apostar por ti mismo y entrenar en privado para el equipo de tus sueños. Reserva ya NBA 2K26 desde los enlaces que tienes más abajo y disfruta del mejor baloncesto. Muchas gracias a 2K por patrocinar este vídeo y sigamos. Tras ser elegido para formar parte del tercer quinteto All-NBA, los Magic le ofrecieron una lucrativa extensión, $80 millones y 5 años. Había explotado como estrella, y la sensación era que su progresión no se iba a detener ahí. En el equipo, mientras tanto, sucedieron varias cosas. Brian Hill fue despedido, y aunque acordaron que Billy Donovan sería su siguiente entrenador, este rompió su contrato. Tras este fiasco, apostaron por Stan Van Gundy, le firmaron un supermáximo a Rashard Lewis, y con él, Turkoglu, Jameer Nelson y otras piezas, el equipo prometía. Howard, por su parte, rompió la barrera de los 20 puntos por noche, además de escalar hasta los 14 rebotes y 2 tapones. Esas cifras eran muy difíciles de encontrar en otros interiores. Arrancaron la regular season 16-4, y aunque luego firmaron un 18-18, acabaron con una gran racha final. En el proceso, Dwight participó en el concurso de mates que le dio su mote y la fama. Seamos sinceros, jugar en Orlando no coloca a nadie ante los ojos del mundo, pero dominar y brillar en un concurso de mates, ojito que eso es otra cosa, colegas. Howard se ganó el apodo de Superman gracias a la brutalidad que hizo. El niño que soñaba con llegar a la liga tenía el mundo a sus pies, y aunque en Orlando ya lo sabían, ahora el resto del planeta le miraba. En la primera ronda de la postemporada chocaron con Toronto, a los que masacró. A lo largo de 5 encuentros promedió 22 puntos y 18 rebotes, con casi 4 tapones por noche. 22, 18, 4. No podían hacer nada para detenerlo. Era un dominio total. Quienes sí lo pararon otra vez fueron los Pistons. Con un 4-1 eliminaron a unos Magic que por primera vez en 12 años avanzaron de ronda. Las sensaciones fueron tremendamente positivas. El grupo no dejó de crecer y Howard recibió distinciones sensacionales. Segundo quinteto All Defense y primer quinteto All NBA. Estaba entre la élite de la liga y todavía iba a dar más pasos hacia adelante. Acudió con Estados Unidos a los Juegos Olímpicos de China, con los que ganó el oro. Lo más importante fue que la bestia imparable estaba a puntito de llegar, y esa medalla solo alimentó sus ganas de demostrarlo. Dwight no falló a su compromiso con la franquicia y consigo mismo. Otro verano de duro trabajo, de pesas y de fuerza dio paso a una versión descomunal. Esto se mantendría durante años, pero no hace falta que corramos tanto. En los primeros 10 encuentros, Dwight promedió más de 4 tapones por noche, firmaba proeza tras proeza, y solo una pequeñita lesión en diciembre hizo que, por primera vez en su carrera, se perdiese un par de partidos. Para el All-Star, el balance era 38-13, y Howard obtuvo más de 3 millones de votos para ser titular. Volaban sobre la cancha, y el final de temporada no fue muy diferente. Ganaron otros 21 partidos, frente a 10 derrotas, y acabaron con un récord de 59-23. En ataque no llegaron a entrar en el top 10, pero su defensa era la mejor de la NBA, una trituradora. Fueron los primeros con mucha diferencia. Howard había transformado a los Magic en candidatos al título. La leyenda y sombra de Shaq era muy alargada, pero los aficionados no podían quejarse de lo que había conseguido. Así llegaron los playoffs, y el primer rival al que se enfrentaron fueron los Philadelphia 76ers. Arrancaron con un 1-2 en contra, pese a los esfuerzos de Dwight. Tras ello, firmó un 18-18 y un 24-24 que puso el 3-2. Howard estuvo brillante, pero fue suspendido para el sexto y definitivo. La razón, un codazo que le pegó a Samuel Dalembert. Aunque él mismo reconoció estar decepcionado por la decisión de la NBA, ya que fue involuntario, no lo vieron así los árbitros. Lograron superar la eliminatoria
eliminatoria y se encontraron con un durísimo rival, los Celtics campeones del Big 3 y Doc Rivers. Por cierto, si me quieres seguir en Instagram, a mí me haces feliz, puedo colaborar con más marcas, currarme mejores vídeos y hombre, ya de paso ves el día a día del canal. Muchas gracias y sigamos. No iba a ser sencillo para los Magic, y eso que arrancaron 2-1. Howard dominó el juego interior como quiso, especialmente en el rebote, y Boston no tenía alternativas para pararlo. Pusieron el 2-2, y entonces colapsaron en el quinto, cuando les quedaban menos de 5 minutos para ganar. Ahí llegó el primer aviso de que no todo era tan perfecto en Orlando. Dwight declaró públicamente que debía haber recibido más el balón, y cuestionó a Stan Van Gundy y sus técnicas. No pasó de ahí, pero dejó claro que la relación entre ambos, pues no era la mejor. Con un 23-23 y un 12-16 de Superman, Orlando venció. Se cargaron a los campeones y volvieron a las finales de conferencia. Su siguiente rival, los Cavaliers de LeBron James. Con Mo Williams como escudero, la franquicia de Cleveland alcanzó las 66 victorias, y los medios deseaban e imploraban unas finales entre Kobe Bryant y la todavía joven estrella de la liga. Solo Howard y sus Magic podían impedir un choque soñado, y vaya si lo hicieron. LeBron anotó 49 puntos en el primer encuentro, totalmente opacados por el 30-13 que firmó Dwight. Remontaron de forma épica y ganaron. Estuvo mucho más discreto en el siguiente, que perdieron por un buzzer beater de LeBron cuando quedaba un segundo. En el tercero volvió a relucir gracias a sus 24 puntos y Orlando tomó ventaja. El cuarto se decidió en la prórroga. 49 minutos de Howard dejaron 27 puntos y 14 rebotes, con muchas acciones fundamentales para lograr la victoria. Dio igual la derrota en el quinto, porque solo suponía el 3-2. Los Magic volvían a su estadio con la ventaja de campo, y lo único que debían hacer era no desaprovecharla. Un esfuerzo más y volverían a las finales de la NBA tras 14 años. ...40 puntos, 14 rebotes, 14 de 21 en tiros de campo y 12 de 16 en tiros libres. Howard destrozó a los Cavs y cualquier esperanza que tuviesen de enfrentarse a Los Ángeles Lakers. Fue uno de los mejores partidos de su carrera, el mejor por la importancia del momento y por todo lo que supuso. No solo destronaron al rey, 4 victorias más significarían el primer anillo del equipo. Desafortunadamente para ellos, los Lakers fueron demasiado. 175 en el Game 1 era el peor de los inicios posibles, por sensaciones y por forma. Aunque llegaron a la prórroga en el segundo, también cayeron. Solo en el Game 3 se vio la mejor versión de los Magic, y duró poco. En el cuarto llegó otra exhibición de Dwight, 16 puntos, 21 rebotes y 9 tapones, récord que todavía sigue vigente. A pesar de este espectáculo, falló varios tiros libres, y se les escapó en la prórroga. Era un 3-1 para los Lakers, que no lo desaprovecharon. Aquellos Lakers eran muy buenos, pero sobre todo mejores que Orlando. Ese título hubiese sido legendario, pero no pudo ser. La temporada del protagonista de este vídeo tuvo una nota muy clara, sobresaliente. Fue elegido defensor del año, además de entrar en el primer quinteto All-NBA y también en el defensivo. Fue cuarto en la carrera por el MVP, lejos de ganar el premio, pero consolidado en la élite. LeBron, Durant, Wade, Kobe y él. Durante la agencia libre, Orlando realizó diferentes movimientos para intentar reforzar el roster. Aunque salieron piezas muy importantes como Courtney Lee o Hedo Turkoglu, llegaron jugadores como Vince Carter, Ryan Anderson, Brandon Bass, Matt Barnes o Jason Williams, que regresó de su retiro. Las lesiones y problemas se cebaron con la plantilla, aunque había una constante que nunca paró: Dwight. A finales de diciembre, y pese a haber sufrido bastante mala suerte, tenían un récord de 23 victorias y solo 8 derrotas. ¿Cómo lo hicieron? Pues fácil, gracias al ilimitado impacto de Dwight a ambos lados de la pista. Tras el All-Star, con todo el mundo sano, ganaron 23 partidos de 28 posibles, e igualaron la marca de la temporada anterior. Eso sí, todo pasaba por Howard. All-Star por cuarta ocasión consecutiva y uno de los mejores jugadores del planeta. La defensa del equipo recaía sobre sus hombros, solo que esta vez el ataque estaba mucho más equilibrado. Llegaron a la postemporada en muy buena forma, y por eso mismo se permitieron soñar con las finales. Después de todo, ¿por qué no podrían repetir
decirlo. Barrieron a Charlotte en una serie donde Dwight estuvo discreto, la verdad. Sus estadísticas fueron bajísimas, pero ganaron fácil. Frente a Atlanta sí que tuvo que espabilar un poquito, y eso que también se fueron barridos. Su 29-17 en el segundo fue una salvajada, igual que un 21-16 posterior. Estaba intratable. Ya habían vuelto a las finales de conferencia. Una pena lo que les sucedió frente a Boston. Los Celtics, conscientes de que iba a ser una de sus últimas oportunidades, arrancaron la eliminatoria a un nivel muy difícil de igualar. Apagaron a Howard en el Game 1. Y aunque respondió con un 38 en el segundo, lo apagaron de nuevo en el tercero. Era ya un 0-3, un marcador que nadie ha salvado en toda la historia. Pese a los esfuerzos de Dwight y compañía, perdieron 4-2. En lo personal, pudo estar satisfecho con su rendimiento, porque contra Boston, en un escenario muy adverso, se creció y sacó su mejor juego. Fue de menos a más, aunque como conjunto no estuvieron cerca de remontar. Tal y como sucedió en la temporada previa, volvió a quedar cuarto en la carrera por el MVP y formó parte del primer quinteto All-NBA y All-Defensive. Por supuesto, ganó su segunda estatuilla de mejor defensor y todavía tenía 24 años. Lo mejor estaba por llegar. La 2010-2011 iba a ser movidita para la franquicia, que no para Howard, que seguramente dejó su mejor temporada individual. El dominio del pívot de Orlando era indiscutible. En defensa continuó a un nivel magistral, el mejor de la competición. En ataque dio un paso adelante, con unos promedios de 23 puntos acompañados por 14 rebotes y más de 2 tapones. Nadie quería verlo en la pintura, porque el resultado iba a ser muy negativo para su equipo. El problemilla, que el roster encajó peor. En diciembre, tras una mala racha, hicieron un gran traspaso para recuperar a Turkoglu, quien nunca debió marcharse. También traspasaron a Rashard Lewis por Gilbert Arenas, un movimiento muy poco inteligente si queréis mi opinión. Dwight dominó como individuo, pero fue un año caótico para la franquicia. Muchos cambios en la dirección equivocada no podían ser buenos. Lograron 52 victorias, que estuvo muy bien, pero llegó el primer fracaso de la era Van Gundy. Los Hawks les eliminaron 4-2 en primera ronda. Esa serie contra Atlanta está infravalorada por el resultado final, pero ojito a las animaladas que hizo. 46 puntos y 19 rebotes en el primero, 33-19 en el segundo, 29-17 en el cuarto y 25-15 en el sexto y final. Promedió más de 27 puntos y más de 15 rebotes con un porcentaje de acierto tremendo. Defensor del año por tercera ocasión consecutiva, primer quinteto All-NBA, primer quinteto All-Defensive y lo más bestia, fue segundo en la carrera por el MVP. Se lo llevó Rose, pero quedó por delante de LeBron. Fue un año fantástico, opacado por el final y por lo que vendría después. Una vez pasó la agencia libre, Howard pidió su traspaso. Fue un jarro de agua fría que cayó sobre la franquicia Orlando. Dijo que quería quedarse, pero que también sentía que no se esforzaron lo suficiente para darle la oportunidad de ser campeón. Es cierto que retocaron el roster e hicieron lo que pudieron, pero estaban lejos de aspirar al anillo. Como consecuencia del lockout, la temporada arrancó el día de Navidad. Durante varios meses, Dwight rindió como siempre y se convirtió en el máximo anotador de la franquicia. Cuando llegó la fecha límite para hacer traspasos en marzo, renunció voluntariamente a su petición de salir. Aseguró estar volcado en ayudar al equipo y también dijo que los fans le convencieron para quedarse. Unas semanas más tarde, vivió uno de los momentos más extraños de su carrera. En una rueda de prensa tras un entrenamiento, Van Gundy confirmó a los periodistas que él sabía que Howard pidió su traspaso. Un par de minutos más tarde, apareció el propio Howard para abrazarlo y negar los rumores. Ya que estaba ahí, también les pegó un palo a los periodistas de ESPN. Un momento bastante chungo. Os animo si queréis a retroceder un poco y volver a ver el clip porque es raro de narices y violento. Poco importó todo esto. 2 días más tarde, Howard jugó su último partido con los Magic. Le diagnosticaron una hernia discal, lo que dio por finalizada su temporada. Orlando cayó en primera ronda sin su superestrella, quien volvió a formar parte del primer quinteto All-NBA y All-Defense, además de ser tercero por el premio Defensor del Año. Sin embargo, nada de esto importó. En junio llegó una nueva directiva y en agosto fue traspasado a Los Ángeles Lakers. Allí se marchó para formar un super equipo que lo ganase todo. Y bueno, bien, lo que se dice bien no fue. Tras esto llegó la etapa de Houston, con unas finales de conferencia, lesiones y una relación con Harden que lo dinamitó todo. La NBA cambió muy rápido y a partir de ahí saltó de equipo en equipo. Atlanta, Charlotte,
Washington, el anillo de Los Ángeles, Filadelfia y un final en los Lakers a sus 36 años, pero esa es otra historia. Dwight Howard fue el corazón y la identidad de Orlando, y se consolidó como el pívot más dominante de su era. Ya no fueron solo los 3 premios a Defensor del Año, estar en la carrera por el MVP o formar parte siempre de los mejores quintetos. Llegar a las finales de 2009 fue una hazaña memorable, y como pieza central transformó a los Magic en candidatos al anillo. Su presencia en la pintura transformó el juego, intimidaba, controlaba el rebote y finalizaba con una potencia imparable. Durante 4 años mágicos, Orlando fue una potencia del este que superó las 50 victorias y que aspiró seriamente a ganar el título. Si hubiesen hecho las cosas un poquito mejor, quién sabe, quizá hubiese ganado un título como líder. Howard tiene el extraño honor de haber sido el último gran pívot tradicional. Tras él llegaron nombres como DeMarcus Cousins, Embiid, Jokic y otros que podríamos considerar mejores, pero que fueron diferentes. Creo que por desgracia la NBA ha cambiado tanto que ya no vamos a ver a nadie como él. Me da mucha pena que se haya olvidado esta etapa en la que dominó la NBA por cómo se desarrolló su juego y la propia liga. Un jugador tan dominante no debe caer en el olvido, porque lo que hizo durante esos años forma parte de la historia de la competición. Su legado en Orlando merece ser cuidado, celebrado y recordado. Devin Booker también podría terminar con un legado irreparable y no es su culpa. Los Phoenix Suns han saboteado su carrera. En 10 temporadas solo ha tenido un equipo capaz de pelear por el anillo, un talento generacional atrapado en una franquicia incapaz de aprovecharlo. En el vídeo que tienes en pantalla vas a descubrir cómo Phoenix ha desperdiciado a su estrella y por qué su legado está en peligro.